Hola mis niños y niñas de cuarto B, bienvenidos a esta nueva clase de lengua y literatura en la que aprenderemos dos pasos o dos técnicas o estrategias que podemos usar para escribir un cuento, para crear un cuento. Siempre lo más importante es la imaginación, ¿verdad? Que seamos libres para imaginar. La imaginación es la base de la creatividad. Pero también podemos ayudarnos con estos pasos o estas técnicas que hoy vamos a aprender. Para escribir un cuento puedes seguir estos pasos. Vamos a conocer hoy dos. Primero, puedes seleccionar de libros o de revistas o de periódicos, seleccionar 3 o 4 imágenes para relacionarlas entre sí y crear una historia. Por ejemplo, yo encontré estas 3 imágenes. Me gustaron estas 3 imágenes. Aquí hay una niña, ¿sí?, con un caballete para pintar. Aquí hay un dinosaurio. Y acá hay una especie de platillo volador, pero que yo la relaciono con una máquina del tiempo, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos con nuestra imaginación a ir encontrando relaciones entre estas imágenes para armar nuestra historia. Entonces, aquí viene el segundo paso o la segunda técnica. Podemos nosotros responder a estas 5 preguntas para ir teniendo más clara la idea de nuestro cuento. Por ejemplo, ¿cuáles son los personajes? En mi caso, la historia voy a armarla con estos personajes, con la niña pintora, que es ella, y con el dinosaurio, ¿sí?, que es este dinosaurio de color verde. La segunda pregunta me dice, ¿dónde sucede la acción? En la acción de mi cuento ocurre, ¿dónde sucede? La acción ocurre en el patio de la casa de la niña, ya vamos a ver, ¿sí? Aquí voy definiendo las ideas. Tercera pregunta, ¿qué sucedió? La niña pintó un dinosaurio y el dibujo cobró vida, ¿sí? Voy contestando preguntas y voy armando mi historia. ¿Qué problema tuvieron que resolver? Ellos tenían que hacer que el dinosaurio regrese a su tiempo, a su casa. El problema que tenían que resolver era lograr que el dinosaurio regrese a la prehistoria, porque el dinosaurio cobra vida, ya lo vamos a ver. Y la última pregunta es, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó la historia? Pues la niña pintó una máquina del tiempo para que el dinosaurio viaje al pasado. Si yo me hago estas 5 preguntas y las puedo responder, ya voy armando mi historia, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar cómo quedó mi cuento, ¿sí?, que yo lo hice con estas 3 imágenes, ¿sí? Podemos imaginar muchas historias, ¿sí?, y todas están bien, porque lo importante es usar nuestra imaginación, sin miedo a equivocarnos. Lo importante es imaginar, crear. Bien, mi historia quedó así, la niña pintora y el dinosaurio. Había una vez una niña pintora que tenía mucho talento para pintar paisajes y retratar animales. Una mañana salió al patio de su casa y se puso a pintar un dinosaurio frente a unos volcanes. El cuadro era tan realista que en un momento la imagen cobró vida y de pronto el dinosaurio salió del cuadro. La niña se sorprendió mucho y el dinosaurio le dijo que quería volver a su hogar, pero que ya no podía porque el cuadro se había roto. Entonces, a la niña se le ocurrió una idea, dibujar una máquina del tiempo que también se vuelva real. Y así fue. La niña dibujó una máquina del tiempo que se convirtió en un objeto real y el dinosaurio pudo así, aquí es pudo así regresar a la prehistoria. Como ustedes ven, he marcado, ¿sí?, con color rojo ciertas palabras que nosotros podemos utilizar para redactar
nuestra historia, nuestro cuento. Por ejemplo, podemos usar esta frase, había una vez, ¿sí? No es obligatorio usarla, solamente la dejo como ayuda, pero si ustedes no la quieren usar, no la usan, no hay ningún problema. Es solamente una forma de ayudarnos a redactar. En los cuentos hay este tipo de frases o palabras, había una vez, y de pronto, entonces o y así. Al final también se puede poner y finalmente para concluir el cuento. Entonces, como vemos, hemos seguido estos pasos de seleccionar imágenes que nos gusten, que nos atraigan, que nos resulten interesantes, ir usando nuestra imaginación para ir creando una historia. Hacemos en esta tabla, ¿sí? Nosotros vamos respondiendo estas preguntas y ya vamos armando la historia. Y finalmente lo redactamos nuestro cuento y podemos usar, aunque no es obligación, podemos usar estas palabras. ¿Sí? Así que esta va a ser la tarea. La tarea dice, utiliza las estrategias que hemos aprendido en esta clase, ¿sí? Que son usar imágenes y llenar este cuadro de las preguntas. Utiliza estas estrategias y escribe un cuento breve, o sea, un cuento corto, así como este. ¿Ven? Este cuento tiene exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un cuento de 8 a 10 líneas es suficiente. Si queda menos, si quedan 5 o 6 líneas, está bien, no importa. Es un cuento corto. ¿Bien? Entonces, podemos usar diferentes imágenes. Ustedes seleccionen. Yo aquí les pongo solo un ejemplo. ¿Sí? Aquí hay una imagen de unos señores, de unas personas en un carro. Acá hay un sol, un desierto, un niño con una cámara, un camello. Puedes usar estas imágenes o las que tú quieras. Si ustedes quieren buscar imágenes diferentes, 3 o 4, mucho mejor. Entonces en su cuaderno ponen 3 o 4 imágenes que les gusten. A continuación, llenan este cuadro, ¿sí? Que les voy a dejar también en una diapositiva para que lo puedan llenar o escribir en su cuaderno. Y por último, ustedes escribirán, redactarán su cuento, así como yo lo escribí aquí, ¿ok? Que sean de 5 a 10 líneas. Y bueno, como actividad complementaria, si ustedes usan imágenes diferentes, 3 o 4, como actividad complementaria ustedes van a dibujar al personaje principal de su cuento. Esa es la actividad para este día.